Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. En este reencuentro con Ricardo Changala, como cada semana, el título que nos propone para este espacio ¿Es el colonialismo estúpido? Es un título por demás sugerente que alude además a algunos otros tiempos, pero que lo trae al presente. Ricardo, bienvenido una vez más, un placer estar comunicados contigo. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gran abrazo a ti, de la audiencia, de la colega Belén. Bueno, Bueno, asumo que el final del título no va dirigido a mi persona. para nada, estamos tomando una expresión que hace 30 años se popularizó por parte de un presidente norteamericano, de Bill Clinton, en realidad una expresión de uno de sus asesores, que lo que provocaba era decir, bueno, la explicación de todos tiene que ver con la economía. Es la economía, estúpido. Esa frase sonó mucho. Bueno, como estamos hablando también de temas que tienen que ver con otros presidentes de Estados Unidos, nos parecía interesante tomarlo. Pero la idea de la reflexión es la siguiente. En un contexto, bueno, de un mundo tan complejo como el que tenemos, con tantos conflictos bélicos, enfrentamientos, muchísima información que llega por todos lados, con presidentes verborrágicos y mensajeros a más no poder, que están todo el tiempo inundando el escenario con información, opiniones, datos. Es muy importante dar un paso atrás y pensar un poquito y repensar nuestras formas de analizar la realidad y sobre todo los marcos conceptuales que utilizamos para interpretar el mundo que vivimos y episodios concretos como por ejemplo esta guerra, que no le llaman guerra, pero es una guerra que vivimos ahí en el Asia sudoccidental, mal llamado Medio Oriente, ¿no? Eso es un poquito la idea. Sobre esa base, yo quisiera descartar tres elementos que a veces suenan todo el tiempo como centrales para interpretar los fenómenos que ocurren, que me parece que hay que mirarlos de otra manera. A ver. El primero, yo me niego a interpretar las guerras o los grandes conflictos a partir de las psicologías de los personajes, ¿no? Que por supuesto que tienen que ver, por supuesto que tienen que ver, son importantes, más cuando tenemos personajes como el actual presidente norteamericano, que en palabras de Jeffrey Sachs, no mías, es un narcisista patológico, ¿no? Entonces, claro, y así podemos hablar de otros personajes que andan por ahí, no vamos a hablar de todos. Pero eso es un dato innegable, pero no podemos interpretar la realidad a partir de los humores o los ataques hepáticos de los gobernantes. Hay factores más profundos que eso. Primera cosa. Segunda cosa, tampoco me parece buena idea repetir este continuo relato de que lo que ocurre en Oriente Medio, no ahora, desde hace mucho tiempo, es la lucha entre los demócratas y los autoritarios, o los tiranos y los libres, el mundo libre. Entonces cuento que en realidad no vamos a ninguna parte si leemos eso. Para no aburrir, solamente quiero que tengamos en cuenta un solo dato. Cuando miramos la actual situación en esa zona, los países que están siendo bombardeados permanentemente son dos, básicamente por parte de Estados Unidos, Israel y sus aliados. Son dos: Irán y el Líbano. Bueno, casualmente son los dos países donde hay elecciones, eligen autoridades y tienen parlamentos, ¿no? Los otros, los que llamamos monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, nunca han tenido una elección de nada, pero parece que no están del lado de los autoritarios. En fin, entonces esas categorías, la verdad, no nos explican nada. Y una tercera cosa, que no quería dejar de decirla, Álvaro, es que tampoco nos lleva a buen puerto analizar todos estos conflictos a partir de teocracias o sistemas, no sé, racionales democráticos, ¿no? Para empezar, nadie va a discutir que en Irán hay un gobierno que tiene mucho que ver con la religión. Eso está fuera de toda discusión. El problema es que de los otros decimos poco, y la verdad alcanza con, por ejemplo, pensar que toda la reivindicación del Estado de Israel tiene que ver con una supuesta lectura de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento, ¿sí? O si miramos el gobierno de Estados Unidos, tiene su ministro, bueno, autodenominado secretario de guerra, un señor que tiene su cuerpo
tatuado como en las cruzadas, literalmente como en las cruzadas, y él no está haciendo la guerra, él está buscando el Santo Grial, ¿no? O ni hablar de las últimas imágenes y opiniones del presidente de Estados Unidos, su sesión con religiosos evangélicos. Bueno, es interminable la lista de cosas que podemos hacer. Del otro lado, donde decir que de un lado hay teocracia y el otro es el mundo no religioso, la verdad, no amerita ni 2 minutos de análisis. Es más, Claro. yo te pregunto, Álvaro, discúlpame la pregunta, pero ¿cuánto hace que no ves un dólar? Hace un rato. Bueno, pero cuando veas un dólar, míralo y vas a ver que dice ahí, In God we trust. O sea, la Es moneda cierto. norteamericana dice que es un país que confía en Dios. Entonces, a ver, por favor, ubiquemos las cosas correctamente. Entonces, acá llegamos al punto que sí me parece importante remarcar y que casualmente es de lo que menos se habla en estos conflictos. Y es justamente del colonialismo. Porque en el fondo, no es que las demás cosas no tengan relevancia, porque por supuesto que las personalidades tienen relevancia, el tema de la religión tiene su peso también aquí, no es que no tengan ninguna, pero el tema central no pasa por ahí, pasa por el antiguo y el actual sistema colonial que ahí está presente. Bueno, podríamos discutir horas qué es el colonialismo, pero básicamente es la búsqueda de el territorio y los recursos naturales de otros para beneficiarte como potencia, como país, como estructura de dominio. Es lo que ha sido muchos otros elementos, que estoy simplificando mucho, ¿no? Claro. Entonces, si miramos lo que está pasando en esa parte del mundo, también en otras partes, ojo, que no ocurre solo aquí, ¿quiénes son los persas y quiénes son los palestinos? Pues son los habitantes originarios de esas zonas. Y los que están avanzando sobre ellos son otros que vinieron desde otro lado. Podemos discutir por qué, en qué momento, en fin. Cualquier mapa que te presentes de Irán vas a encontrar un montón de dominaciones que tuvieron durante muchos tiempos y que en los últimos años justamente buscan una forma de gobierno buena o mala, es el que ellos se han dado, que pretende ser soberana. Ahora, más allá de los discursos que podemos hacer, lo dice Donald Trump todo el tiempo. Lo que yo quiero es el petróleo. ¿Y qué es Mm. eso? Eso no es más que la lógica colonial o imperial, si querés, por los tiempos que vivimos, una y otra vez repetida. Entonces llama la atención cuando en los análisis de estas cosas esto parece poco, se dice menos. Y en realidad toda esta situación, si lo analizás desde una estructura, ¿no? De un marco conceptual del colonialismo, se explican muchas cosas, ¿sí? No es que Israel está bombardeando el Líbano porque está persiguiendo, sí, eso también existe, pero sobre todo porque un país pequeñito quiere expandirse y le interesa el sur del Líbano porque ahí hay ríos, hay agua y hay muchas otras cosas. Entonces, Mm. cuando lo miramos desde ese lugar, creo que podemos entender un poquito mejor lo que está pasando. Y para terminar, para demostrar que esto no es pura perorata, sino es realidad, el 26 de marzo hubo una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas que dejó más que claro que el sistema colonial no es el pasado, es el presente, ¿sí? Ahí se votó sobre una iniciativa de los países africanos, sobre todo algún latinoamericano, pero sobre todo los africanos, para declarar que la trata transatlántica de esclavos es un delito, ha sido un delito y sigue siendo un delito de lo más grave de la historia de la humanidad. Ese fue lo que se presentó. ¿Quiénes votaron a favor? Los países colonizados, África, Asia. ¿Quiénes votaron en contra? Estados Unidos, Israel y Argentina, que es un alfil de, ya sabemos, ¿no? Mm. Y 52 países se abstuvieron. ¿Quiénes se abstuvieron? Todos los europeos. Bueno, casi que tenés dibujado en una votación cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces, no nos perdamos mucho, intentamos atar cabos con marcos conceptuales correctos y el tema de los sistemas coloniales con sus múltiples expresiones y características, obviamente en una columna tan breve estamos simplificando todo, ¿verdad? Pero que está en el Mm. fondo de la cuestión, si no recurrimos a ese marco conceptual, nos perdemos en otras cosas que tienen su relevancia, pero no están en el centro de la cuestión de lo que se está debatiendo y discutiendo hoy en ese conflicto, en esa zona del mundo, pero básicamente en todas partes del planeta.